Buenas noches, gracias por mantenerse conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 en punto de la noche. Soy Ernesto Rivera. El tic-tac de los relojes electorales ya galopa a buen ritmo. La tensión de la próxima contienda electoral se siente en las agendas de los partidos políticos, en los diputados y en el Ejecutivo. Una de las características que parece atravesar a todos los partidos políticos por igual es la incertidumbre y también la falta de liderazgos que puedan atribuirse el calificativo de favoritos. Por ahora, nada parece escrito en piedra y nadie puede festejar por adelantado. Como dicen en el fútbol, no se repartan nada. Para analizar este complejísimo panorama político, invité al politólogo y especialista en comunicación política, Gustavo Araya. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido a Costa Rica Noticias, como siempre. Muchísimas gracias, Ernesto. Un placer estar, como siempre, con vos y con toda la audiencia. Gustavo, esta semana pasada, 2 terremotos sacudieron las tierras del Partido Liberación Nacional. Vamos con el primero, que fue la propuesta del expresidente Óscar Arias para que la ex vicepresidenta Rebeca Greenspan fuese la candidata por Liberación Nacional para las próximas elecciones. Y lo que proponía Arias era no ir a elecciones internas, es decir, por consenso. En tu análisis, ¿es una propuesta para evitar las disputas internas en el partido o para descarrilar una de las candidaturas que ya existen? Hay que tomar en consideración, Ernesto, esto que estás mencionando, que es importantísimo, que don Óscar Arias ha tenido de alguna manera una voz cantante dentro del Partido Liberación Nacional y que de alguna forma quiere seguir teniendo, digamos, ese nivel de incidencia, ese nivel de poder, ¿no?, dentro del propio Partido Liberación Nacional. Y entonces pensar un poco acá que la propuesta de don Óscar Arias es solamente una propuesta que lo que busca es llevar tranquilidad a las propias aguas del Partido Liberación Nacional, que lo que busque es de alguna manera efectivamente librar de una contienda muy similar a la que pasó hace 4 años, en donde prácticamente fue una contienda fratricida en el Partido Liberación Nacional, pareciera que no necesariamente es todo lo cierto del caso. Ya don Óscar ensayó hace 4 años con su apoyo a Antonio Álvarez de Santi la posibilidad de minar el nacimiento o el crecimiento de una de las principales fuentes de poder dentro del Partido de Liberación Nacional, una de las principales líneas, por linaje incluso, de poder dentro del Partido de Liberación Nacional, que es el figuerismo. Y entonces, en esta ocasión pareciera que se trata de una segunda oportunidad en la que don Óscar trata de ensayar precisamente el mismo ejercicio, ¿no? Llegar a una especie de consenso, en el caso de doña Rebeca Greenspan, con una candidata mujer, a la que doña Laura Chinchilla no pudiera decirle que no, porque efectivamente, digamos, comulgan de alguna manera y efectivamente el tema de género les va bien, y con la que don José María Figueres tampoco pudiese enemistarse porque fue incluso su vicepresidenta durante el 94-98. Don Óscar sabía que era una fórmula que de alguna manera podía dejar mal parados a los 2 expresidentes si se negaban a aceptar esa fórmula de una candidatura de consenso, que estamos en época de pandemia y todo lo que usted quiera, pero en esto, ¿verdad?, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y de lo que se trata acá es que más bien se trató de una estratagema de don Óscar Arias para evitar el surgimiento de nuevo de la candidatura de José María Figueres y que propusiera su nombre porque, de acuerdo con él, los números no le dan, pero no, José María, pareciera que los números no le dan al propio don Óscar para continuar manteniendo la hegemonía dentro del Partido de Liberación Nacional. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo podemos llegar a esa conclusión tan rápidamente? Bueno, por lo que sucedió hace 4 años, por una alguien diría, don Gustavo, es usted un mal pensado, eso no se deriva de los hechos. Eso no, desarrolle, por favor. Podría ser, efectivamente, como bien lo dices, que podría derivarse no de los hechos, pero hay 2 hechos completamente factuales que efectivamente, o plausibles, perdón, que comprueban esta teoría. La primera de ellas es que efectivamente ya don Óscar lo hizo en las elecciones hace 4 años, dándole el apoyo a Antonio Álvarez de Santi. Acordémonos que durante todo el resto de la campaña prácticamente don Óscar no existió, ¿verdad? Simplemente era un tema de lograr
digamos, que la contienda la ganara don Antonio Álvarez de Santi y no don José María Figueres. Y el segundo hecho plausible, más claro, y en esta ocasión, Ernesto, a propósito de eso que estás señalando, es que don Oscar no le consulta ni siquiera a la propia Rebeca Greenspan si estaba de acuerdo o no con el pronunciamiento de su nombre la mención de su nombre para una eventual candidatura. Esto hace que sea un tema, digamos, casi que grosero, ¿verdad? Porque efectivamente en política por lo menos hay que tener la deferencia de que si vamos a apoyar a alguien, hacerle saber a esa persona que estamos con él. Este dato que aportabas, Gustavo, a mí me dejó boquiabierto completamente, porque inmediatamente que don Oscar hace esta propuesta, uno dice, yo por lo menos me quedé deslumbrado en el sentido de que era una persona completamente inesperada, un nombre inesperado que entraba en la campaña, una mujer con un altísimo perfil internacional, realmente es una de las costarricenses que tiene una posición de mayor influencia a nivel del mundo, y doña Rebeca muy rápidamente declina con muchísima elegancia, haciendo gala de una diplomacia internacional impecable, pero todo este episodio para mí pone en evidencia la simetría de las precandidaturas que ya existen al compararla con una figura de relevancia internacional y además mujer. Ese es un punto muy relevante, Ernesto, porque precisamente lo que estamos viendo dentro del Partido de Liberación Nacional es un nombre Figueres, que efectivamente, de acuerdo con los estudios de opinión que se están realizando por diferentes empresas, las serias, revelan que José María Figueres le puede ganar fácilmente 4-2, 4-3 a cualquiera de los contrincantes, al que más le llegaría, digamos, a estar cercano a su nombre, ¿verdad? José María Figueres sigue siendo, digamos, un 40-45% de las intenciones de voto dentro del propio Partido de Liberación Nacional. Eso que señalas es importantísimo porque refleja que ni aún todas las demás fuerzas unidas, o por lo menos una buena amalgama de ellas, lograría hacerle frente a una candidatura de José María Figueres, por lo menos dentro de las filas liberacionistas. Y eso invalida a un tema muy importante, que es otro de los elementos plausibles que vos y yo sabemos que va un poco más allá de los elementos de ser mal pensado, sino que tiene que ver con elementos plausibles, y es que tal como está conformada la Asamblea Nacional el día de hoy, si esa Asamblea Nacional eligiese a un candidato a la presidencia de la República, no sería José María Figueres, porque es una Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional conformada bajo la lógica de una candidatura de Antonio Álvarez de Santi y con el peso importante de don Oscar Arias detrás. Entonces es una Asamblea Nacional que viene, digamos, con sesgo, ¿no? Viene de alguna manera ya empeñada hacia uno de los bandos y que efectivamente no escogería a José María Figueres o alguna de las candidaturas que él propusiera necesariamente. Todo un reto para Liberación, porque por un lado la gente y muchos analistas y la gente en general da por muy posible el hecho de que Liberación tenga muchas posibilidades de colocar al próximo presidente en las elecciones que vienen. Es improbable, no sé si muy, porque en política todo está relativo ahora, es improbable una tercera presidencia del PAC. Entonces alguien tiene que ir, y Liberación es uno de los candidatos con más posibilidades. El tema es cuál es la situación interna de Liberación para escoger a la persona idónea. La tienen muy difícil, Ernesto. Primero porque efectivamente, como bien decís, es un partido que hoy aglomera aproximadamente un 20-25%, cuando mucho, ¿verdad? Pero vamos, una quinta parte de las intenciones de voto, ¿no? De lo que existe, de las simpatías partidarias. Liberación Nacional tiene aproximadamente un 20% de personas que dicen seguir simpatizando con el Partido de Liberación Nacional. Es la minoría más grande, digamos, por decirlo así, dentro del país en términos de simpatía partidaria. Por otro lado, es un partido que ha ganado 9 de las 17 últimas contiendas electorales, ¿verdad? Desde el siglo pasado para acá. Eso significa que Liberación Nacional es un partido con vocación de poder, es un partido que, estando aún en la peor de sus derrotas, como la fue la vez pasada, ¿verdad?, obteniendo su peor derrota histórica con la peor candidatura
y no me refiero a Antonio Álvarez de Santi propiamente dicho, sino la peor candidatura ofrecida a nivel histórico de Liberación, que no lograra ni siquiera llegar a una primera ronda, Liberación Nacional aún así amalgamó una Asamblea Legislativa de 17 curules que le permite hoy tener, digamos, un peso importante a nivel legislativo y a nivel de lo que se hace en política pública, ¿verdad?, en el país. Sin embargo, como bien apuntas, esto no refleja que hay un partido fuerte detrás. Hay un partido altamente fragmentado con 10 candidaturas, todas varoniles, todas superiores a 50 años, todas aglomeración metropolitana. No hay renovación de cuadros, no hay un congreso ideológico, no tienen vinculación programática. Hay grupos como el grupo, cooperativo, el grupo solidarista, hay grupos sindicales que están prácticamente renegando, ¿verdad?, de los vínculos que otrora tuvieran con el Partido de Liberación Nacional, que hoy parecen prácticamente desvanecidos, y entonces un partido que se muestra bastante debilitado para eso que quiere evitar de alguna manera, que es, digamos, lograr derrotar precisamente al PAC para evitar una tercera ocasión. Mucha gente dice, bueno, si Liberación sigue por este mismo camino, nos está casi que obligando a una tercera vez con el PAC que no queremos. Esa es la paradoja en la que se encuentra el Partido de Liberación Nacional, ser un partido tan fuerte y a la vez un partido tan débil para estas elecciones. El otro terremoto que pasó la semana pasada fue el anuncio de que la elección interna abierta, que el Partido de Liberación Nacional estaba en duda por razones de la pandemia. ¿Cuál sería el efecto político sobre el Partido de Liberación si no logra un mecanismo para hacer una elección interna abierta? Si no se lograra la elección interna, de acuerdo con los estatutos, Ernesto, lo que se podría lograr es precisamente lo que de alguna manera pareciera estar en la segunda, en ese segundo terremoto al que vos te referís, desgraciadamente o dichosamente, no sé, pero digamos, desde el punto de vista de ciencia política uno no puede simplemente ver como los efectos, sino también un poco las causas, ¿verdad? Las causas detrás de este elemento es también pareciera guiar al Partido de Liberación Nacional a evitar una convención interna que de nuevo, bajo la lógica en la que están planteados los números que hoy dicen los estudios de opinión pública, triunfase Figueres. Entonces, estatutariamente, ¿qué es lo que está propuesto? Que se realice una Asamblea Nacional y que sea la Asamblea Nacional la que decida cuál es la candidatura que debería llegar a, digamos, a ofrecerse por parte del Partido de Liberación Nacional. O sea, que sea por la vía que don Oscar Arias estaba proponiendo de un candidato de consenso aclamado en una Asamblea Nacional, o bien evitarse una contienda interna para que sea sola la Asamblea Nacional la que decida esa candidatura. Los dos mecanismos son exactamente las dos mismas caras de una moneda, que lo que busca pareciera es evitar que el destino que pareciera estar marcando los estudios de opinión pública sea real, porque efectivamente dejaría a muchos grupos, y hay que ponerle nombres y apellidos para que esto no quede solamente como, ¿verdad?, como una hipótesis marcada. No, el arayismo, ¿verdad?, que está dividido en dos, pero que además puede conjuntarse, que es el arayismo de don Johnny Araya y el de don Rolando Araya, digamos, de alguna manera, el desantismo, el Álvarez desantismo que existe dentro del Partido de Liberación Nacional, que es muy poquito, muy pequeño, pero que, digamos, de alguna manera pesa porque sigue teniendo incidencia en esa Asamblea Nacional puesta por el candidato de la última elección que tuvo que enfrentar el Partido de Liberación Nacional, y además estaría también de alguna manera el arismo. Entonces, los 3-4 sectores estarían uniéndose para evitar precisamente que el figuerismo, que es la fuerza más grande dentro del Partido de Liberación Nacional, alcanzase la posibilidad de convertirse en la candidatura del partido para las próximas elecciones. A ver si te estoy entendiendo bien, Gustavo. El dilema que estás planteando es, si se aplica un voto a pura maquinaria, ya sea por la vía de la Asamblea Nacional o por la vía de la estrategia de consenso, es decir, entre internos, entre personas que forman parte de la maquinaria, perdería Figueres. Pero si esa elección se abre al público general, es decir, se hace abierta en los términos en que estaba planteada, ganaría el figuerismo. Así es, con una condición, digamos, intermedia, Ernesto, y es que para que exista esa Asamblea Nacional, si es la actual, efectivamente perdería el figuerismo, porque es una Asamblea Nacional que quedó diseñada prácticamente entre el arismo y,
el larismo, ¿verdad? Básicamente porque Antonio Álvarez de Santi, digamos, lo que funcionó fue precisamente como el candidato del larismo en ese momento, ¿verdad? Pero si se lograra hacer las distritales, que fue la consulta específica que realizara el secretario general del Partido de Liberación Nacional, se trata entonces de que habría eventualmente una renovación de estructuras, porque a través de unas distritales, ¿verdad? Entran nuevos liderazgos que pasan a formar parte de las cantonales, luego de las provinciales y luego de la nacional, quedando una estructura completamente diferente, probablemente, a la estructura de la Asamblea Nacional que existe hoy. Entonces, el evitar que haya esa renovación de la estructura es lo que permitiría que no llegase Figueres a ser el candidato del Partido de Liberación Nacional. Todo un desafío. Ahora, para orientar las estrategias de los candidatos, se piensa habitualmente en cuáles estanques electorales estos candidatos deben pescar. Es decir, como hay que tirar la caña y el electorado, ¿en cuál estanque pesca cada uno? ¿Cuáles son los perfiles en los que debería pescar un candidato de Liberación Nacional? Los que está pescando hoy, Ernesto, de acuerdo con los estudios de opinión, de nuevo, esto no es algo que uno pueda intuir, ¿verdad? Esto tiene que ser con base en estudios de opinión serios. Recientemente apareció un estudio de la empresa Borges Asociados en donde se ve claramente que el perfil de la persona electora liberacionista actualmente es un perfil de persona que es vallecentrista fundamentalmente, que tiene como máximo no quiere decir que sea todo el liberacionismo, pero sí que está mayormente marcado por personas que tienen como máximo la secundaria y que por lo tanto se encuentran en niveles de clases medias bajas, ¿verdad? Entonces, esto significa que Liberación Nacional está capturando probablemente en un estanque, por decirlo así, muy parecido a los estanques de personas que creen todavía en el estatismo, que de alguna manera dependen del aparato estatal para su subsistencia, que no tienen una economía propia, digamos una actividad propia liberal, que no son personas que tienen un alto grado de escolaridad y por lo tanto los temas de progresismo, los temas de Estado laico, los temas de libertad de personas con diferencias, por ejemplo, de preferencias sexuales y demás, no son temas que les preocupan igual que los derechos humanos, y entonces estaría pescando mucho en las aguas en donde ya se encuentran partidos políticos de corte liberal tradicional, ¿verdad? No el liberalismo, o sea, más liberalista clásico, no liberal moderno, y estaría también en los perfiles del conservadurismo. Por lo tanto, estaría peleando, digamos, con partidos de corte religioso o partidos que de alguna manera no han buscado la vía del progresismo como una vía de renovación de sus estructuras. Esto hace que el Partido Liberación Nacional siga en la misma tonada, digamos, de lo que ha estado el Partido de Unidad Social Cristiana, de lo que ha estado el Partido Acción Demócrata, de lo que ha estado el Partido Restauración Nacional. Es decir, estaría pescando en estanques en los que tiene fuerte competencia. Fuerte competencia, exactamente, y en donde el Partido de Liberación Nacional está bastante desdibujado, Ernesto. Esta es la otra parte, ¿verdad?, que le decía. Un Partido de Liberación Nacional que no haya celebrado un congreso ideológico, que no haya renovado estructuras, que lo que tengan sean solo varones en sus propuestas de papeleta, es un partido que puede luchar perfectamente contra esos otros, pero que está tan debatido como esos otros partidos y tan desdibujado en la parte programática como esos otros partidos. Ahora, Gustavo, te pongo el foco, tiremos unos meses adelante. Una de las novedades que aporta el nombre, que haya aparecido el nombre de Rebeca Greenspan, que lanzó Arias, es la importancia de una mujer con altísimo perfil profesional y político. Hasta ahora, ninguno de los partidos con caudal electoral ha barajado una precandidatura femenina de este perfil. ¿Ves en esta aparición de este nombre, que ya ella lo descartó, ves un nicho de oportunidad para que alguno de los partidos pudiera utilizar a su favor con una candidatura de última hora?
Podría ser, Ernesto, precisamente candidaturas ya sea de primer nivel o un par de vicepresidencias o una vicepresidencia fuerte en ese sentido. Una buena presencia de mujeres, una buena presencia de ideas progresistas, una idea fuerte ya no solamente, digamos, de estatismo, sino también de un Estado un poco más abierto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que son más para clases medias altas, que es más para la gente urbana y también para llevar, digamos, la Costa Rica que ha estado meseteña al resto del país y una apertura, digamos, a la Costa Rica moderna, sin duda alguna le está haciendo falta al Partido de Liberación Nacional. Una candidatura como la de doña Rebeca Greenspan, eso, digamos, de tener ese perfil de una mujer que además, no solamente por ser mujer, sino que además está convencida de los temas de género, que además está convencida de los temas de nuevo cuño en términos de derechos humanos, que además está muy al tanto de las nuevas economías, que no solamente tiene que ver con el liberalismo clásico. Evidentemente le está haciendo muchísima falta al Partido de Liberación Nacional, probablemente por ahí lo olfateó don Oscar Arias, pero efectivamente hizo mal el planteamiento y sus objetivos eran otros y bueno, tenemos el resultado que tenemos. Bueno, igual el perfil queda planteado y como decíamos, nada está escrito en piedra, como dije yo al inicio, no te hago cargo. En general le falta una eternidad, Ernesto, falta una eternidad para el 2022, ¿verdad? En términos políticos. En términos políticos, muchas cosas pueden pasar. En la pasada elección se definió luego de una polarización fortísima. ¿Vos crees que en esta ocasión va a volver a ocurrir lo mismo? ¿Qué temas podrían ser tan polarizantes como los que vivimos en la elección pasada? Incluso si el tema de derechos humanos lo podrían revivir como un fantasma algunos grupos para volver a polarizar. Dudaría que el tema de derechos humanos vuelva a ser un tema, digamos, tan polarizante a nivel, digamos, como lo fue la elección pasada, Ernesto, pero sí hemos vivido en estos últimos 3 años y medio, 3 años prácticamente, digamos, desde entonces, desde la polarización más grande que ha tenido este país, que fue con el tema de la campaña de segunda ronda a nivel nacional, te diría que lo que hemos vivido son micropolarizaciones, ¿verdad? El tema de los empréstitos ha sido cada uno una micropolarización, el tema del Fondo Monetario Internacional ha polarizado, pero no ha polarizado tanto. El tema, por ejemplo, incluso todavía ve que ya no se habla de las guías sexuales, ¿verdad? De educación sexual, ya no se habla de los baños mixtos, ya no se habla, todo eso, pero están ahí latentes, ¿verdad? Son micropolarizaciones que continúan presentes, pero que probablemente no se vayan a dar en extremo. Sí tendremos polarizaciones importantes, sí las vamos a tener, porque todavía Costa Rica no termina de definirse ni como país, ni desde el punto de vista político, si somos más progresistas que conservadores o si somos más liberales que estatistas. Vamos a estar migrando entre ambas cosas y probablemente la campaña electoral vaya a ser una amalgama de micropolarizaciones en diferentes sentidos y ganará el partido político que se logre ubicar en la mayor cantidad, digamos, en esos bolsones electorales en donde se encuentran esos que le han dado el triunfo, por ejemplo, al PAC en los últimos años, que efectivamente se encuentran del lado del progresismo y de una apertura, si se bien se quiere, digamos, del Estado, pero no con el paternalismo estatal anterior. Gustavo, a esta administración le tocó asumir con la casa ardiendo, prendida a fuego, con el rancho ardiendo, como se dice popularmente. Y esto porque el hueco fiscal que le heredó la administración anterior de su propio partido. Además del hueco, otras cosas, sí, claro. Además del hueco fiscal, digamos, ya una situación fiscal complicada. Una situación fiscal complicada, pero aparte, en el último minuto le dicen, por cierto, nos falta tanta plata para cerrar las cuentas. Vea qué hace. ¿Ves posible que se repita ese escenario de conmoción fiscal si falla la negociación con el fondo o si con la intención de heredar un escenario caliente se torpedea la negociación con el fondo y finalmente se la hunde? Creo que hay dos grupos, Ernesto, en ese sentido, que he dicho que hacer la pregunta porque hace rato la vengo pensando como pregunta y ver cómo dar la respuesta precisamente. Creo que el último proceso de diálogo nacional funcionó para que la clase política
Y por clase política no me refiero solamente a la que está gobernando, sino que me refiero a la que está también reinando, como diría un autor, Nikos Poulantzas. Me refiero también al sector empresarial, me refiero también al sector sindical, me refiero también a los sectores organizados de la sociedad civil, lograran ponerse de acuerdo de alguna manera para que efectivamente estos sustos, ¿no?, que nos llevamos con dejar todo de un solo lado a la clase político-electoral que está solamente en el poder de gobierno, tuviese la responsabilidad. Creo que de alguna manera han habido como acuerdos pequeños, débiles, pero finalmente acuerdos, y este gobierno ha transitado por una especie de un acuerdo generalizable que trasciende o que permita hacer un bypass más allá del proceso electoral. Si eso se respeta, vamos a tener, por ejemplo, digamos, una situación fiscal no óptima, pero sí por lo menos controlada, ¿verdad? Siguiendo mal, pero por lo menos controlada, así que haya sustos para los diferentes grupos electorales que vayan a optar por el poder. Pero por otro lado, Ernesto, me parece que hay un grupo electoral que sí quiere que Costa Rica caiga en default, que sí quiere que haya una debacle económica para culpar al gobierno y para que efectivamente sus fines, y esto no tiene que ser uno ni del PAC, ni de Liberación, ni de nada, simplemente es lo que está en evidencia, en donde hay gente que efectivamente pareciera que tiene estos fines con el objetivo de que, habiendo esa situación de crisis todavía mayor de la que se está planeando o la que se está tratando de controlar, puedan presentarse a sí mismos como una especie de mesianismo, ¿no? Y empezar a ofrecer cosas que les permitan alcanzar el poder con las elecciones. Había un viejo adagio de algunos grupos en el pasado políticos a nivel mundial que decían cuanto peor mejor, ¿verdad? Así es. El cuanto peor mejor no quiere decir necesariamente de que alguien quiera heredar ese conflicto, es decir, alguien que puede ser que no aspire a la presidencia, pero que en un escenario de caos pueda sacar mucho provecho electoral y una bancada legislativa, por ejemplo, muy fuerte. Sin duda alguna, porque efectivamente, si te das cuenta, Ernesto, la oposición en este país, y no me refiero solamente a la oposición de estos últimos 3 años, sino a la oposición incluso con Luis Guillermo Solís, ha sido una oposición bastante desdibujada, ¿verdad? No logró amasarse a sí misma como una oposición y solamente aprendía a hacer oposición cuando había situaciones límite, cuando había situaciones casi que cataclísmicas, ¿verdad? Entonces había grandes denuncias, grandes actos de corrupción, entonces quedaba el otro partido, o se denunciaban, ¿verdad?, malos manejos de fondos públicos y por lo tanto también malos manejos en términos de la hacienda pública y por lo tanto quedaba el otro partido. Ya esa situación no se está dando y yo creo que hay de nuevo grupos que están tratando de procurarla para poder hacer esa diferenciación, porque de nuevo, como oposición no han logrado tener un norte claro ni una alternativa más concisa, más contundente para que la población costarricense pueda separar el trabajo de una fracción, como por ejemplo el Partido de Unidad Social Cristiana, con lo que ha hecho el Partido de Restauración Nacional, o incluso ver qué es lo que ha estado haciendo el Partido de Liberación Nacional, al que muchos le cobran ser casi que un cogobierno. Entonces, esa no diferenciación de una polarización real en términos de gobierno y oposición sí podría llevar, desgraciadamente, manipular una situación fiscal para que haya una crisis y poder tal vez de alguna manera marcar esa diferencia y llegar hacia el poder. Sí, definitivamente es un escenario muy complejo para las fuerzas políticas, para los aspirantes, pero sobre todo para los ciudadanos, a los que nos va a tocar usar el bisturí del entendimiento con mucha precisión, porque esta coyuntura política no hay, yo no sé si muy brevemente, en 30 segundos, no hay un candidato o una candidata que pueda decir yo soy el favorito, no hay esa tradición. No lo hay en el partido más grande del país, o la minoría más grande, que es el Partido de Liberación Nacional, no la hay en el resto de los partidos políticos que no llegan a alcanzar casi ni el 5% de las intenciones o las simpatías partidarias. Muchísimas gracias, como siempre, Gustavo Araya, prestándonos un poco de las neuronas políticas para entender el mundo que nos toca. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Tremenda coyuntura y tremendo año político el que estamos viviendo y los meses que nos van a tocar por delante. Mucha lucidez,
mucho entendimiento, mucha tolerancia, mucho sentimiento costarricense para ayudarnos entre todos, es lo que necesitamos. Muchas gracias por estar ahí. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.